Mi hija me llamó demasiado vieja para usar joyas. El silencio que siguió a esas palabras se sintió como el último clavo en el ataúd de mi dignidad. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Consuelo García Mendoza. Tengo 74 años y vivo en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Es una de esas construcciones de los años 50 que han visto pasar décadas de historias familiares, con sus muros de ladrillo pintados de amarillo mostaza y su pequeño jardín donde mi difunto esposo Harold plantó rosales que todavía florecen cada primavera. Cada mañana, a las 6 en punto, me levanto antes que el sol. Mis articulaciones crujen como las tablas viejas de esta casa cuando camino descalza por el pasillo hacia la cocina. El piso de mosaico está siempre frío bajo mis pies, incluso en los días calurosos del Distrito Federal. Preparo café en la cafetera de aluminio que compré en el mercado de Medellín hace 30 años. Esa que suena como un tren cuando el agua hierve. El aroma del café se mezcla con el olor a humedad que se cuela por las ventanas mal selladas. Mientras espero que se cuele, miro por la ventana hacia la calle, donde ya comienzan a pasar los primeros camiones rumbo al centro. Los vendedores ambulantes preparan sus carritos de elotes y tamales para el día que comienza. Todo sigue su rutina, como si el mundo no supiera que yo me estoy muriendo por dentro. Mi rutina es siempre la misma. Café solo, sin azúcar porque dice el doctor que debo cuidar la diabetes, 2 tortillas tostadas y los medicamentos que tomo desde que Harold murió hace 3 años. Presión arterial, corazón, huesos. Las pastillas suenan como cascabeles cuando las vierto en mi palma arrugada. Después del desayuno, me siento en el sillón de terciopelo verde que compramos para nuestro 20º aniversario. Desde ahí puedo ver las fotografías en la repisa. Mi boda con Harold en la Basílica de Guadalupe. Isabel el día de su primera comunión con su vestidito blanco bordado. Sus graduaciones. Su boda. En todas las fotos estoy sonriendo. En todas parezco feliz. Pero ya no recuerdo cuándo fue la última vez que sonreí de verdad. Isabel vive a 40 minutos de aquí, en Santa Fe, en uno de esos condominios modernos con vigilancia privada y estacionamiento subterráneo. Tiene 2 hijos, Sofía de 12 años y Mateo de 8. Son hermosos, con esos ojos grandes que heredaron de su padre, Diego, un ingeniero que trabaja para una empresa petrolera. Durante años, mi rutina incluía esperarla. Los martes venía a dejar la ropa para que se la lavara y planchara. Los viernes traía a los niños para que yo los cuidara mientras ella y Diego salían a cenar. Los domingos almorzábamos juntas, aunque cada vez hablaba menos conmigo y más por teléfono con sus amigas. Pero hace 2 meses, esa rutina cambió. Fue un martes de febrero, uno de esos días grises que en el DF presagian lluvia. Isabel llegó como siempre, con prisa, arrastrando una maleta de ropa sucia y hablando por el celular. Llevaba un abrigo de lana negro que le quedaba perfecto, tacones altos que hacían eco en el piso de mosaico, y ese perfume francés que usa desde que comenzó a ganar bien en su trabajo como gerente de marketing. Ay no, Patricia, te digo que no puede ser en el Marriott, mejor en el St. Regis. Sí, el de Polanco, decía mientras dejaba caer la maleta en mi sala, sin importarle que estuviera mojando el tapete persa que Harold y yo compramos en nuestro viaje a Puebla. Yo estaba en la cocina, calentando leche para hacer chocolate caliente. Había comprado tablillas de Ibarra especialmente para ella, porque sabía que le gustaba tomarlo como cuando era niña. Pensé que tal vez podríamos sentarnos a platicar, como hacíamos antes, cuando me contaba de sus problemas en el trabajo o cuando necesitaba consejos sobre los niños. «Mamá», me gritó desde la sala, «¿puedes lavar el vestido azul marino por separado? Es de seda y se puede arruinar». «Claro, mija», le respondí, revolviendo la leche que comenzaba a formar espuma. Colgó el teléfono y entró a la cocina. Por un momento sentí esperanza. Tal vez se quedaría un rato. Tal vez me preguntaría cómo estaba. O me contaría algo de los niños. O simplemente se tomaría el chocolate conmigo.
pero en lugar de eso, se acercó al refrigerador y comenzó a revisar lo que había adentro. «Mamá, tienes que empezar a comer mejor. Esto está lleno de comida chatarra», dijo sacando un yogur que ya tenía una semana de vencido. «Y este yogur está malo, ¿no te das cuenta?» «Se me olvidó revisarlo», murmuré, sintiendo esa familiar sensación de ser regañada como una niña. «Es que tienes que poner más atención. No puedes vivir comiendo puras quesadillas y frijoles refritos. Ya no tienes edad para eso. Ya no tienes edad». Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. ¿Cuándo había comenzado mi propia hija a hablarme como si fuera una carga? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en una responsabilidad molesta? «¿Quieres chocolate?», le pregunté, señalando la olla donde la leche ya estaba lista. «No, mamá, ya no tomo esas cosas. Tienen muchas calorías», respondió revisando su celular. «Además, tengo que irme. Diego me espera en casa». Se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero se detuvo. Se volteó y me miró con esos ojos que alguna vez me vieron como la mujer más importante del mundo. «Ah, se me olvidaba. ¿Guardaste los papeles del apartamento en la caja fuerte?» «¿El apartamento?», se refería al pequeño departamento que había heredado de mi madre en la colonia Doctores. Lo había estado rentando durante años, y el dinero me ayudaba con los gastos de la casa. Había decidido vendérselo a Isabel a precio de familia, mucho menos de lo que valía en el mercado. «Sí, están ahí, junto con las joyas de la abuela», respondí, esperando tal vez un gesto de cariño, un recuerdo compartido sobre mi madre. Las joyas de la abuela eran lo único de valor que me quedaba. Un collar de perlas, unos aretes de oro, una pulsera con un pequeño dije de la Virgen de Guadalupe. Mi madre me las había dado antes de morir, con la promesa de que algún día se las daría a Isabel. Pero lo único que recibí fue una risa nasal, despectiva, que me atravesó como un cuchillo. «¿Joyas? Mamá, tú ya no estás para esas cosas. ¿A tu edad? ¿Para qué usar joyas?». Las palabras quedaron flotando en el aire de mi cocina como humo tóxico. «A tu edad», como si los 74 años fueran una sentencia de muerte social. Como si el haber vivido tanto fuera un crimen que me descalificaba para sentirme hermosa, para querer brillar, para creer que todavía merecía algo bonito en la vida. No dijo, «Estás vieja», pero lo dijo. Lo escupió en mi cara con esa superioridad que solo tienen los que olvidan de dónde vienen. Los que olvidan que una vez fueron bebés en mis brazos, niños que corrían hacia mí cuando tenían pesadillas, adolescentes que lloraban en mi hombro cuando el mundo se sentía demasiado cruel. Se fue sin despedirse, sin darme un beso, sin siquiera mirarme otra vez. El chocolate se enfrió en la olla mientras yo me quedé ahí, parada en mi cocina, sosteniendo una taza que ya no tenía sentido llenar. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón. Eso ya lo tenía hecho pedazos desde que me dejó sola en mi último cumpleaños, cuando prometió venir a comer y al final canceló porque Sofía tenía un torneo de tenis. Fue algo más profundo, más fundamental. Fue mi dignidad. Porque ni siquiera me trató como a una madre. Me trató como a una carga, como a alguien que ya había cumplido su función en la vida y ahora solo estorbaba en el camino de los que sí tenían derecho a vivir plenamente. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama que había compartido con Harold durante 47 años, con las manos arrugadas en el regazo, viendo la sombra de mi reflejo en el espejo del tocador. El espejo donde una vez me había visto hermosa, donde me había peinado para mi boda, donde había practicado sonrisas antes de las reuniones escolares de Isabel. Y recordé cuando vendí mi anillo de bodas para pagarle la universidad privada en Puebla, porque ella insistía en que la UNAM no era suficiente para sus aspiraciones. Recordé las madrugadas cuidando a Sofía cuando tenía neumonía, mientras Isabel se iba de viaje de trabajo a Monterrey. Recordé cuando firmé como aval un préstamo de 200,000 pesos para el coche de Diego, ese mismo que aún estoy pagando yo, porque ellos se olvidaron de las mensualidades. Y ahora era demasiado vieja para usar joyas. La pregunta que me atormentó toda esa noche insomne fue simple y devastadora. ¿En qué momento dejé de ser una persona para convertirme en un fantasma en mi propia vida? Los recuerdos llegaron como una avalancha esa madrugada.
mientras el sonido de los primeros camiones urbanos comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi recámara. Cada memoria era una herida que se abría de nuevo. Cada sacrificio, una cuenta pendiente que nunca sería pagada. Me levanté y caminé hasta el viejo escritorio de Harold, donde guardaba las facturas y los documentos importantes. Con manos temblorosas, saqué la caja de metal donde tenía los recibos bancarios de los últimos años. Necesitaba ver con números lo que mi corazón ya sabía: cuánto había dado, cuánto había perdido, cuánto había entregado sin jamás recibir ni siquiera un gracias sincero. El primer recibo que encontré era del Banco Santander, fechado en agosto del año pasado. Transferencia por 50,000 pesos a la cuenta de Isabel García Herrera. En el concepto decía Emergencia Médica Mateo. Recordé perfectamente ese día. Mi nieto había tenido un accidente en la escuela, una fractura en el brazo que requería cirugía privada porque el Seguro Social iba a tardar semanas. Mamá, necesito el dinero ya. No podemos esperar, me había dicho Isabel por teléfono, con esa voz desesperada que usaba cuando quería que no hiciera preguntas. Es para tu nieto. Sabes que si fuera para mí no te pediría nada. Mentira. Siempre pedía, y yo siempre daba. Saqué el dinero de mis ahorros, esos que había estado guardando para arreglar el techo de la casa que se filtraba cada vez que llovía. Después veo lo del techo, me dije. La salud de Mateo es más importante. Mateo se operó en el Hospital ABC de Santa Fe. Habitación privada, médico especialista, rehabilitación completa. Cuando fui a visitarlo, Isabel me recibió en el pasillo del hospital. Gracias, ma. No sé qué habríamos hecho sin ti, me dijo, dándome un abrazo rápido antes de volver a su celular. Ah, el doctor dice que va a necesitar terapia física por 3 meses. ¿Crees que podrías? Claro que sí, respondí antes de que terminara la pregunta. Otros 30,000 pesos. Mi techo siguió goteando todo el invierno. Seguí revisando los papeles. Encontré el contrato del préstamo que firmé como aval para el auto de Diego, un BMW X3 blanco, modelo 2021. 400,000 pesos que ellos iban a pagar en 48 mensualidades de 12,000 pesos. Solo necesitamos que nos avales, Consuelo, me había dicho Diego con esa sonrisa encantadora que usaba cuando quería algo. Tu historial crediticio es perfecto. El nuestro está un poco complicado por los préstamos de la casa. ¿Y si no pueden pagar? Pregunté, aunque ya sabía que iba a firmar sin importar la respuesta. Por favor, se rió Isabel. Claro que vamos a pagar. Diego gana muy bien en Pemex. Solo es un trámite, ma. Firmé. Porque era solo un trámite. Porque Diego ganaba muy bien. Porque era para mi familia. Las primeras 6 mensualidades las pagaron puntualmente. Después comenzaron los retrasos. Este mes está un poco difícil, pero el próximo te ponemos al corriente. Después fueron las excusas más elaboradas. Problemas en la empresa, gastos inesperados, la colegiatura de los niños. Al final, durante los últimos 8 meses, había estado pagando yo las mensualidades. 12,000 pesos que salían de mi pensión de viuda y de la renta del departamentito de mi madre. Dinero que me hacía falta para mis medicinas, para la comida, para los servicios de la casa. Pero cuando les reclamé suavemente, Isabel me respondió con una frialdad que todavía me dolía. Ay, mamá, tampoco es que seas pobre. Tienes la casa, tienes la renta del departamento. Nosotros tenemos 2 hijos que mantener y muchos gastos. ¿No puedes ayudarnos un poquito más? Un poquito más. Como si lo que ya había dado fuera insignificante. Como si mi dinero no tuviera el mismo valor que el de ellos. Encontré más recibos. El dinero para el viaje de graduación de Sofía a Europa. 80,000 pesos. Es que todas sus compañeras van, ma. No podemos dejar que se sienta excluida. La colegiatura atrasada de la escuela privada. 40,000 pesos. Es solo por este bimestre, hasta que Diego reciba su bono. Los gastos de la fiesta de cumpleaños de Mateo en el salón de eventos. 60,000 pesos. Queremos que tenga los mejores recuerdos de su infancia. Los mejores recuerdos de su infancia. Mientras yo comía frijoles refritos y tortillas tiesas, porque ya no me alcanzaba para comprar carne, me levanté del escritorio y caminé hacia la sala,
donde las fotografías familiares me observaban desde sus marcos dorados. Me detuve frente a una foto de la primera comunión de Isabel. Ahí estaba yo, 30 años más joven, con un vestido rosa que me había costado 3 meses de salario cuando trabajaba en la oficina de gobierno. Isabel sonreía con su vestido blanco bordado a mano, ese que había mandado hacer especialmente con una costurera de Xochimilco. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. Harold y yo habíamos ahorrado durante un año para esa fiesta. Queríamos que fuera perfecta. El salón más bonito del barrio, la comida abundante, mariachi para amenizar, recuerdos para todos los invitados. Isabel había sido la princesa del día, radiante y feliz, rodeada de sus primitas y amiguitas. Fue la fiesta más bonita de todas, me había dicho esa noche, abrazándome con esa ternura que solo los niños saben dar. Gracias, mami. Te amo mucho. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento la perdí? La respuesta llegó como un puñetazo en el estómago. Nunca la perdí. La malcrié. La acostumbré a que todo le llegara sin esfuerzo, a que mi amor se midiera en pesos y centavos, a que mis sacrificios fueran algo natural, esperado, debido. Tomé otra fotografía. La graduación de Isabel de la universidad. Ahí estaba, con su birrete y toga, sosteniendo su título de licenciada en mercadotecnia. A su lado, Harold y yo sonreíamos orgullosos. Lo que no se veía en la foto era lo que había costado esos 5 años de universidad privada. Habíamos vendido el coche que Harold usaba para trabajar, un Tsuru azul que él adoraba porque había sido su primer auto nuevo. Lo vendimos para pagar la inscripción del primer semestre. «Es una inversión en su futuro», me había dicho Harold, firmando los papeles de venta con lágrimas en los ojos. Vale la pena que se sacrifique por su educación. Después vendí mis aretes de oro, los que me había regalado Harold en nuestro 10º aniversario. Los llevé a una casa de empeño en el centro, donde un hombre me los pesó como si fueran chatarra, y me dio la mitad de lo que valían. «Son para la colegiatura de mi hija», le expliqué, como si eso fuera a hacer que me diera más dinero. «Está bien, señora. Todos tenemos familia que mantener», respondió, contando los billetes con indiferencia. Vendí mi cadena de oro, la que había sido de mi madre. Vendí los platos de porcelana de la boda, esos que solo sacaba en Navidad. Vendí el juego de sala que tanto me gustaba, el de terciopelo azul donde Harold y yo veíamos las telenovelas por las noches. Cada cosa que vendía era un pedazo de mi historia, un fragmento de mi identidad que se convertía en dinero para el futuro de Isabel, y ella lo sabía. Sabía perfectamente lo que estábamos sacrificando por ella. «No era necesario, papi», le decía a Harold cuando él llegaba del trabajo en camión público después de vender el coche. «Yo puedo trabajar y estudiar». Pero cuando llegaba la fecha de pago y no teníamos el dinero completo, sus protestas se convertían en lágrimas. «Es que no quiero quedarme sin estudiar. Todas mis amigas van a terminar, y yo voy a ser la única que no pudo». Lloraba en mi hombro, y mi corazón de madre se desgarraba al verla sufrir. Así que seguimos vendiendo, seguimos sacrificando, seguimos dando hasta que Isabel se graduó con honores y consiguió su primer trabajo en una empresa de publicidad. Esperé que llegara el momento en que ella me dijera: «Mamá, ahora me toca a mí cuidarte». Esperé que me propusiera ayudarme a recuperar algunas de las cosas que habíamos perdido por ella. Esperé, aunque fuera un «gracias», que reconociera la magnitud de lo que habíamos entregado. Pero lo único que llegó fue una nueva lista de necesidades. «Ma, necesito ropa profesional para el trabajo. ¿Me prestas para comprar unos trajes?» Y después, «¿me ayudas con el depósito del departamento que quiero rentar?» Y luego, «¿podrías cuidar a Sofía los fines de semana mientras Diego y yo buscamos casa?» Siempre había una nueva emergencia, una nueva necesidad, una nueva razón por la cual yo tenía que seguir dando sin esperar nada a cambio. Caminé hasta la cocina y puse agua a hervir para un té. Mientras esperaba, revisé el refrigerador medio vacío. Un huevo, medio cartón de leche que ya olía a agrio, un jitomate arrugado, tortillas del martes pasado que estaban duras como suelas de zapato. Mi despensa no era mucho mejor: frijoles pintos, arroz, una lata de chiles en escabeche, sal
y azúcar que había comprado por kilos en el mercado porque salía más barato. Esta era mi realidad después de dar tanto. Comer lo mínimo indispensable mientras mi hija y su familia disfrutaban restaurantes caros, viajes, coches nuevos, ropa de marca. El agua hirvió y preparé mi té de manzanilla. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma donde Isabel había hecho su tarea durante la primaria, donde habíamos planeado su fiesta de 15 años, donde me había contado que estaba embarazada de Sofía. Y por primera vez en años, me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Qué había recibido yo a cambio de tanto dar? La respuesta llegó clara y dolorosa. Desprecio, indiferencia, y ahora, el insulto final de ser considerada demasiado vieja para merecer algo hermoso en la vida. Esa madrugada, mientras bebía mi té en la cocina silenciosa de mi casa, que se caía a pedazos, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de hacer algo por mí misma, aunque el mundo entero me dijera que ya no tenía derecho a hacerlo. Los días siguientes a mi amarga reflexión nocturna pasaron con una lentitud que me ahogaba. Cada mañana despertaba esperando que Isabel llamara, que tal vez se disculpara por sus palabras hirientes, que recordara que yo seguía siendo su madre, y no solo una cuenta bancaria con patas. Pero mi teléfono permanecía silencioso. El viernes, cuando tradicionalmente venía a traer a los niños para que yo los cuidara, llegó sola. Ni siquiera se bajó del coche. Desde la ventana la vi hablando por teléfono, gesticulando con esa agitación que mostraba cuando organizaba algún evento de trabajo. Tocó el claxon 2 veces, esperando que yo saliera corriendo como una empleada obediente. Me acerqué al auto con la dignidad que me quedaba. Llevaba mi mandil de cocina porque había estado preparando pozole para los niños, ese que a Mateo le encantaba y que Sofía siempre pedía que le pusiera extra chícharos. «Ma, cambio de planes», me gritó desde el asiento del conductor, sin siquiera bajar la ventanilla completamente. «Los niños se van a quedar con la mamá de Diego. Nosotros tenemos una cena importante en Polanco». «¿Una cena?», pregunté, sintiendo como el pozole que había estado cocinando durante 3 horas se volvía irrelevante. «Pero es viernes. Siempre traes a los niños los viernes». «Ay, ma, es que no entiendes. Diego tiene una reunión súper importante con unos japoneses. Tengo que acompañarlo. Su imagen depende de que yo esté ahí», explicó con esa paciencia forzada que usaba cuando me trataba como si fuera tonta. No puedo llegar oliendo a comida casera, como si el aroma del pozole que había preparado con amor fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse, como si mi cocina, mi comida, mi presencia misma fuera un obstáculo para su éxito social. «Entiendo», murmuré, aunque no entendía nada. «¿Y el domingo? ¿Van a venir a almorzar?» No sé. «Te marco», respondió, acelerando antes de que pudiera despedirme. Me quedé parada en la banqueta de mi propia casa, viendo cómo se alejaba el BMW blanco que yo estaba pagando, sintiendo el peso del mandil sobre mis hombros cansados y el aroma del pozole que escapaba por la puerta abierta de mi casa vacía. El domingo no marcó, el lunes tampoco. El martes, finalmente sonó el teléfono. Era Sofía, mi nieta de 12 años. «Abuelita». Su voz sonaba rara, distante. «Mamá dice que te pregunte si puedes pagar mi torneo de tenis. Son 3,000 pesos». Mi corazón se aceleró al escuchar su vocecita, pero también se partió al darme cuenta de que me estaba llamando solo porque necesitaban dinero. «Claro, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la escuela?» Traté de alargar la conversación, hambrienta de conexión con mi propia familia. «Bien, abue. Oye, mamá dice que si puedes depositar hoy porque mañana es la fecha límite». Su voz sonaba mecánica, como si estuviera leyendo un guión. «Sí, mi niña. ¿Puedo hablar con tu mami?» «No está. Se fue al gimnasio. Dice que te mande el número de cuenta por WhatsApp». El gimnasio. Mientras yo comía huevos revueltos para ahorrar en carne, ella pagaba membresías de gimnasios exclusivos en Santa Fe. Mientras yo tomaba paracetamol del doctor del Seguro Social para mi artritis, ella se daba masajes relajantes y tratamientos de belleza. «Está bien, mi amor. Dale muchos besos a tu hermanito de mi parte». «Sí, abue. Adiós». Colgó antes de que pudiera decirle que la amaba.
Esa tarde, mientras hacía la transferencia bancaria desde mi computadora vieja, me di cuenta de que ya ni siquiera merecía una llamada directa de Isabel. Ahora usaba a los niños como mensajeros para pedirme dinero. Era más eficiente así, menos riesgo de que yo les hiciera preguntas incómodas o tratara de involucrarme en sus vidas más allá de mi función como cajero automático. Los días se convirtieron en semanas de silencio interrumpido únicamente por mensajes de WhatsApp con números de cuenta y montos. No, ¿cómo estás, ma? No, te extrañamos. Solo, Mateo necesita útiles escolares. $2,500, urgente. Mi cumpleaños número 74 llegó un jueves gris de marzo. Me desperté temprano, como siempre, pero con una pequeña esperanza en el pecho. Tal vez Isabel recordaría. Tal vez vendrían los niños. Tal vez, por primera vez en meses, mi casa se llenaría de voces y risas. Preparé mole desde la madrugada, ese que tanto le gustaba a Isabel cuando era niña. Compré una botella de Coca-Cola de vidrio para Mateo, que insistía en que sabía mejor que la de lata. Saqué los platos buenos, los pocos que me quedaban después de vender el juego completo para sus colegiaturas. A las 9 de la mañana, mi teléfono recibió un mensaje de WhatsApp. Feliz cumpleaños, ma. Que tengas un día bonito. Besos. Eso fue todo. Un mensaje genérico que habría podido enviarle a cualquier conocida. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera la promesa de verse más tarde. Esperé hasta las 8 de la noche. El mole se enfrió en la estufa. Los platos buenos regresaron al gabinete sin haber cumplido su propósito. La Coca-Cola de vidrio se quedó en el refrigerador junto a mi esperanza rota. Esa noche me senté en mi sala, rodeada del silencio más absoluto que había experimentado en mi vida, y lloré. Lloré por la niña que alguna vez corrió hacia mí gritando, «¡Mami! ¡Mami!», cuando llegaba del trabajo. Lloré por la adolescente que me pedía consejos sobre muchachos y me contaba sus sueños. Lloré por la mujer joven que me había convertido en abuela y me había hecho sentir que mi vida tenía un propósito renovado. Y lloré por mí, por la mujer que había dado tanto amor que ya no quedaba nada para sí misma. Pero el golpe final, el que me destrozó completamente, llegó la semana siguiente de la manera más inesperada. Estaba ordenando los papeles de Harold cuando encontré una tarjeta de crédito que no recordaba haber visto antes. Tenía el nombre de Isabel García Herrera y mi dirección como domicilio fiscal. Era una tarjeta adicional de mi cuenta, de esas que los bancos ofrecen para familiares. No recordaba haber autorizado ninguna tarjeta adicional. Con manos temblorosas, llamé al banco. Sí, señora García. La tarjeta fue solicitada hace 8 meses por la señorita Isabel García Herrera, me informó la ejecutiva con esa eficiencia fría de los centros de atención. Ella presentó su identificación y un comprobante de domicilio. Como usted aparece como su referencia en nuestro sistema y comparten apellido, asumimos que era familiar directo con autorización. ¿Puedo ver los movimientos de esa tarjeta?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar lo que iba a escuchar. Por supuesto. Los cargos más recientes son Restaurante Pujol, 5,400 pesos. Sephora Polanco, 2,200 pesos. Liverpool Santa Fe, 8,900 pesos. Gasolinería Shell, 800 pesos. La lista continuó durante 10 minutos. Restaurantes caros, tiendas de lujo, gasolina para el BMW que yo pagaba, ropa de marca, perfumes importados, tratamientos de belleza, todo cargado a mi tarjeta de crédito, todo acumulando intereses que yo tendría que pagar. El total de la deuda era de 120,000 pesos. ¿Desde cuándo se están realizando estos cargos?, pregunté con voz temblorosa. El primer cargo fue el día 5 de julio del año pasado, señora. Julio del año pasado, justo después de que le había dado los 50,000 pesos para la emergencia médica de Mateo. Mientras yo vendía mis últimas joyas para ayudarla, ella estaba usando mi crédito para financiar su estilo de vida lujoso. Quiero cancelar esa tarjeta inmediatamente, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Por supuesto, señora, pero la deuda pendiente tendrá que ser liquidada. ¿Desea conocer las opciones de pago? Colgué el teléfono y me quedé sentada en el suelo de mi sala, rodeada de facturas y estados de cuenta,
viendo con absoluta claridad cómo mi propia hija me había estado robando durante meses. No era una emergencia, no era una ayuda temporal, era un fraude sistemático, calculado, cruel. Isabel había estado viviendo a mis costillas mientras me decía que era demasiado vieja para joyas. Había estado gastando en una sola comida lo que a mí me duraba para comer una semana. Había estado comprando ropa de marca mientras yo usaba el mismo vestido desde hacía 3 años. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas y caminé hasta el espejo de la entrada. La mujer que me miraba desde el cristal era un fantasma de la que había sido, delgada hasta los huesos, con ojeras profundas, el pelo gris despeinado, la ropa arrugada y vieja. ¿En qué me había convertido? En una víctima, en una tonta, en una mujer que había confundido el amor con la sumisión, que había creído que dar sin límites era lo mismo que ser buena madre. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia Isabel: odio, un odio puro, cristalino, que me llenó el pecho y me dio más energía de la que había tenido en años. Tomé mi teléfono y marqué su número. Respondió al tercer tono. «¿Qué pasó, ma? Estoy ocupada». «Sabe perfectamente qué pasó, Isabel», le dije con una voz que no reconocí como mía. Y se acabó. «¿De qué hablas? ¿Estás bien? Suenas rara». «Nunca he estado mejor. Y nunca vas a volver a robarme». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez en 74 años, tomé una decisión que era completamente, absolutamente, únicamente para mí. Al día siguiente, iría al centro de la ciudad. Entraría a la joyería más cara que pudiera encontrar y me compraría lo que se me antojara, sin pedirle permiso a nadie, sin justificarme con nadie, sin importarme lo que pensara una hija que había demostrado que yo no significaba nada para ella más allá de una fuente de dinero fácil. Si era demasiado vieja para joyas, entonces iba a demostrarle exactamente lo que una mujer vieja podía hacer cuando finalmente dejaba de ser invisible para sí misma. Mi teléfono comenzó a sonar 5 minutos después de que colgué. Era Isabel. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al cuarto intento, apagué el teléfono completamente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, no me desperté a las 3 de la madrugada con la ansiedad royéndome el estómago. No revisé mi celular para ver si había algún mensaje urgente pidiendo dinero. No me pregunté qué nueva emergencia familiar me estaría esperando al día siguiente. Desperté a las 7 de la mañana con una sensación extraña. Paz. Una paz que no recordaba haber sentido desde que Harold murió. Me preparé mi café en la cafetera de aluminio, pero esta vez le agregué un poco de azúcar. Que se joda la diabetes, pensé. Si voy a morir, que sea disfrutando. A las 8:30, los golpes en mi puerta comenzaron como martillazos. «Mamá, abre. Sé que estás ahí». Era la voz de Isabel, pero distorsionada por la histeria. «Tenemos que hablar». Me acerqué a la ventana de la sala y la vi a través de las cortinas. Estaba parada frente a mi puerta con el pelo alborotado, sin maquillaje, usando pants grises y tenis sucios. No la había visto así de desarreglada desde que era adolescente. A su lado estaba Diego, con cara de pocos amigos y los brazos cruzados. «Mamá, por favor», siguió gritando. «No seas infantil. Sal para que podamos arreglar este malentendido». Malentendido. Llamaba malentendido al hecho de que me hubiera estado robando durante 8 meses. Respiré profundo y abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. «¿Qué quieren?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Que dejes de hacer el ridículo», explotó Isabel. «Cancelas mi tarjeta sin avisarme. Casi me da un infarto cuando me la rechazaron en Liverpool. Había gente conocida, mamá. Me dio una vergüenza horrible». «Ah, ¿entonces sí sabías que era mi tarjeta?», repliqué, manteniendo la puerta entreabierta. «Qué curioso, porque el banco me dijo que tú la solicitaste sin mi autorización». Diego se acercó con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería manipularme. «Consuelo, creo que hay una confusión. Isabel pensó que tú habías autorizado la tarjeta. ¿Verdad, amor?», le dijo a Isabel, dándole un codazo discreto. «Sí, exacto». Isabel se aferró a la mentira como a un salvavidas. «Pensé que era un regalo tuyo,
Como siempre has sido tan generosa con nosotros. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez habían llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas. Isabel García Herrera, le dije, usando su nombre completo como cuando la regañaba de niña. ¿Me estás diciendo que durante 8 meses gastaste 120,000 pesos creyendo que era un regalo mío? ¿Y en ningún momento se te ocurrió preguntarme o agradecérmelo? Se quedó callada. Su máscara de indignación comenzó a resquebrajarse. Es que, balbuceó. Tú siempre nos has ayudado. Pensé que era normal. ¿Normal? Sentí como la rabia subía por mi garganta. ¿Normal robarle a tu madre mientras ella come huevos y frijoles para poder ayudarte? No es robar. Eres mi mamá. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Su voz se volvió aguda, desesperada. Además, no es como si fueras pobre. Tienes la casa. Tienes la renta del departamento. Diego trató de intervenir otra vez. Mira, Consuelo, entendemos que estés molesta, pero podemos arreglar esto. Vamos a pagarte todo, poco a poco. Solo necesitamos que reactives la tarjeta hasta que... No, lo interrumpí. No va a haber poco a poco. No va a haber más tarjetas. No va a haber más emergencias. Se acabó. Isabel comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber perdido su fuente de financiamiento. «No puedes hacernos esto», sollozó. «Tenemos gastos. Los niños necesitan cosas. No podemos vivir con solo el sueldo de Diego». «Entonces aprendan a vivir con lo que tienen», respondí, como he hecho yo toda mi vida. «Pero tú no tienes hijos que mantener», gritó Isabel. «Tú no entiendes lo caro que es todo ahora». La frase me golpeó como una bofetada. Tú no tienes hijos que mantener, como si ella no hubiera sido mi hija, como si yo no hubiera sacrificado todo para mantenerla durante 25 años, como si los hijos fueran una responsabilidad que solo ella conocía. Tienes razón, le dije con una frialdad que me sorprendió. Ya no tengo hijos que mantener. Y cerré la puerta. Los golpes comenzaron de nuevo, más desesperados esta vez. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Me necesitas tanto como yo te necesito a ti. Pero ya no era cierto. Durante los últimos meses había aprendido a vivir en soledad. Había descubierto que podía funcionar sin sus visitas semanales, llenas de demandas y reproches. En cambio, ella claramente no podía vivir sin mi dinero. Se quedaron afuera durante 1 hora, alternando entre súplicas, amenazas y chantajes emocionales. «Los niños te extrañan», gritaba Isabel. «Preguntan por ti todo el tiempo». Mentira. Hacía semanas que no los veía, y cuando Sofía me había llamado para pedirme dinero del torneo, había sonado como si estuviera cumpliendo una obligación molesta. «Si no nos ayudas, vamos a perder la casa», añadió Diego. «Los niños van a crecer sin un hogar estable». Más manipulación. Querían que me sintiera culpable por su irresponsabilidad financiera, que creyera que era mi obligación salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Finalmente se fueron, pero no sin antes Diego gritarle a mi puerta. «Esto no se va a quedar así, Consuelo. Ya verás lo que es quedarte sola. Sin nosotros no eres nada». Esas últimas palabras resonaron en mi casa vacía como un eco. Sin nosotros no eres nada. Durante décadas había creído exactamente eso. Había pensado que mi valor como persona dependía de qué tanto pudiera dar, de qué tanto pudiera sacrificar, de qué tanto pudiera desaparecer para que otros brillaran. Pero esa tarde, mientras me preparaba un té y me sentaba en mi jardín a ver las rosas que Harold había plantado, me di cuenta de algo revolucionario. Sin ellos, yo era libre, libre de las demandas constantes, libre de la ansiedad de no poder cumplir con las expectativas, libre del miedo a decepcionar, libre de medir mi amor en pesos y centavos. Mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a recibir mensajes de WhatsApp. «Mamá, por favor, no hagas esto. Los niños no entienden por qué estás enojada. ¿Te parece justo castigar a tus nietos por algo que ni siquiera hicieron?» Sofía lloró toda la noche preguntando qué había hecho mal para que la abuela ya no la quisiera. Cada mensaje era una puñalada dirigida expertamente a mi corazón de abuela. Isabel conocía mis puntos débiles mejor que nadie.
Sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable, pero esta vez, en lugar de ceder, analicé cada mensaje con la claridad fría de alguien que finalmente había abierto los ojos. Los niños no entendían porque nadie les había explicado que su abuela no era un cajero automático. Sofía lloraba porque había aprendido a asociar mi amor con regalos y dinero, no con mi presencia. Y Isabel estaba usando a sus propios hijos como armas emocionales para recuperar el control sobre mí. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta. Abuelita. Su voz sonaba genuinamente triste. Mamá dice que estás enojada con nosotros. Mi corazón se derritió al escuchar su vocecita, pero mantuve la firmeza. No estoy enojada contigo, mi amor. Estoy enojada con tu mamá porque me faltó al respeto. ¿Pero ya no nos vas a querer?, preguntó con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños. Te voy a querer toda la vida, Sofía. Pero el amor de verdad no es solo dar dinero. Es estar presente, es escuchar, es cuidar. Y eso es lo que siempre voy a hacer por ti y por Mateo cuando realmente me necesiten. ¿Puedo ir a verte el sábado? Sin mamá. Solo yo. Esa pregunta me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Tal vez, solo tal vez, podía tener una relación real con mis nietos, una que no estuviera mediada por las manipulaciones de Isabel. Por supuesto, mi niña. Te haré pozole. Sí, gritó con alegría genuina. Te amo, abuelita. Y yo a ti, mi cielo. Cuando colgué, me di cuenta de que había encontrado algo que había perdido sin darme cuenta. La esperanza de que el amor verdadero, el que no tiene precio, todavía existía en mi familia. Solo tenía que enseñarles la diferencia. El sábado por la mañana, después de colgar con Sofía, tomé la decisión más radical de mis 74 años. Me iba a ir de compras, pero no a comprar frijoles o tortillas o medicinas. Me iba a comprar algo completamente innecesario, completamente frívolo, completamente para mí. Me bañé con calma, por primera vez en meses sin la prisa de quien tiene que atender las necesidades de otros. Me puse mi vestido azul marino, el que había usado en la boda de mi prima hace 2 años, el que Isabel había criticado diciendo que me hacía ver anticuada. Me peiné el cabello gris con cuidado, aplicándome un poco del lápiz labial rosa que tenía guardado desde la última Navidad. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba. No era la Consuelo agotada y derrotada de las últimas semanas. Era una mujer con determinación en los ojos, con los hombros erguidos, con una sonrisa que llevaba meses sin aparecer. Tomé el metro en la estación División del Norte y viajé hasta el centro histórico. Durante el trayecto, observé a los demás pasajeros. Trabajadores domésticos con uniformes limpios dirigiéndose a Polanco. Estudiantes con mochilas cargadas de libros. Señoras como yo cargando bolsas del mercado. Todos tenían un propósito, un destino, una razón para moverse por la ciudad. Yo también tenía un propósito. Por primera vez en años, tenía un propósito que era completamente mío. Bajé en Bellas Artes y caminé por la calle Madero, esa arteria llena de vida que conecta el Zócalo con Alameda Central. Los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías desde temprano. Elotes, esquites, churros, algodones de azúcar. El aroma a comida callejera se mezclaba con el humo de los coches y el sonido de los mariachis que comenzaban a tocar para los turistas. Pero yo no me dirigía hacia los puestos ambulantes ni hacia las tiendas de souvenirs. Caminé con paso firme hacia la joyería La Esmeralda, esa tienda elegante que había visto desde afuera durante décadas, pero donde nunca había entrado porque no era para gente como yo. La fachada de cristal mostraba collares, anillos y pulseras que brillaban bajo las luces halógenas como pequeños soles capturados en metal y piedra. Durante años había pasado por ahí tomada del brazo de Harold, admirando las piezas hermosas, pero convenciéndome de que eran lujos innecesarios, caprichos de gente que tenía dinero de sobra. Hoy era diferente. Hoy yo tenía dinero de sobra. No dinero que necesitara para emergencias de Isabel o pagos de tarjetas fraudulentas. Dinero que era mío, que había ganado con mi trabajo durante 40 años,
que había ahorrado centavo por centavo, negándome pequeños placeres para dárselos a una hija que jamás los había valorado. Empujé la puerta de cristal y entré. El interior de la joyería era como entrar a otro mundo. Las vitrinas de madera pulida exhibían piezas que parecían obras de arte, collares de perlas naturales, anillos con diamantes que capturaban la luz y la devolvían multiplicada, pulseras de oro que parecían rayos de sol sólido. El piso de mármol blanco reflejaba las luces del techo, creando una atmósfera casi celestial. Un joven vendedor se acercó con una sonrisa profesional. Llevaba un traje impecable y esa expresión de cortesía estudiada que caracteriza a quienes trabajan en establecimientos caros. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Por un momento, estuve a punto de decir, «Solo estoy viendo», y salir corriendo. El instinto de décadas de autoprivación me gritaba que no pertenecía ahí, que era ridículo que una mujer de mi edad quisiera comprarse joyas, que el dinero debería guardarse para cosas más importantes. Pero entonces recordé las palabras de Isabel. «A tu edad, ¿para qué usar joyas? Quiero ver collares», dije con una firmeza que me sorprendió. «Los más hermosos que tengan». El vendedor me guió hacia una vitrina especial, donde las piezas más exclusivas reposaban sobre terciopelo negro. Había collares de todos los estilos, delicados hilos de oro con pequeños diamantes, cadenas robustas con colgantes elaborados, sartas de perlas que parecían gotas de luna. Pero uno en particular capturó mi atención completamente. Era un collar de oro blanco con un diseño de pequeñas flores, cada una con un diamante en el centro. No era ostentoso ni vulgar. Era elegante, refinado, del tipo de joya que una dama usaría para sentirse especial sin necesidad de presumir. Era exactamente el tipo de collar que habría elegido para mí misma si hubiera tenido la oportunidad de elegir. «Ese», dije, señalándolo, «quiero probármelo». El vendedor lo sacó con cuidado y lo colocó alrededor de mi cuello. El peso del oro era reconfortante contra mi piel, y los diamantes brillaban suavemente reflejando las luces de la tienda. Me acerqué al espejo que había junto a la vitrina. La mujer que me miraba desde el cristal era radiante. El collar no solo adornaba mi cuello, transformaba mi postura, mi expresión, mi presencia completa. Por primera vez en años, me veía hermosa. No hermosa para mi edad, no hermosa a pesar de mi edad, simplemente hermosa. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya había decidido que lo iba a comprar sin importar el precio. «$85,000 pesos, señora». $85,000 pesos. Más dinero del que había gastado en mí misma en los últimos 5 años combinados. Menos de lo que Isabel había gastado en restaurantes caros durante los últimos 2 meses con mi tarjeta de crédito. «Me lo llevo», dije sin titubear. El vendedor pareció sorprendido por la rapidez de mi decisión, pero profesionalmente procedió con la compra. Mientras él preparaba los papeles, yo seguí observándome en el espejo, maravillándome de la transformación que una simple joya podía crear. No era solo el collar, era lo que representaba, mi derecho a ser hermosa, mi derecho a tener cosas bonitas, mi derecho a gastar mi propio dinero en lo que me hiciera feliz sin tener que justificárselo a nadie. Pagué con mi tarjeta de débito, viendo cómo mi cuenta bancaria se reducía considerablemente, pero sin sentir ni un gramo de arrepentimiento. Al contrario, sentí una euforia que no había experimentado en décadas. «¿Se lo envuelvo para regalo?», preguntó el vendedor. «No», respondí. «Me lo voy a poner ahora mismo». Salí de la joyería usando mi collar nuevo, caminando por Madero con la cabeza alta y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. La gente me miraba. Y por primera vez en años, las miradas no me incomodaban. Al contrario, me hacían sentir visible, reconocida, importante. Me dirigí al restaurante Sanborns de los Azulejos, ese palacio arquitectónico donde había soñado comer alguna vez, pero que siempre había considerado demasiado caro para mis posibilidades. Hoy, con mi collar de diamantes brillando bajo las luces del restaurante, no era demasiado caro. Era perfecto. Pedí el platillo más caro del menú, filete de res con salsa de vino tinto, acompañado de una copa de vino blanco. Cuando llegó la comida,
Cada bocado sabía a libertad. No estaba comiendo sola. Estaba cenando conmigo misma, disfrutando de mi propia compañía por primera vez en décadas. Mientras comía, pensé en todas las veces que me había negado pequeños lujos para poder darle dinero a Isabel. Todas las veces que había elegido el producto más barato en el supermercado para poder pagar sus caprichos. Todas las veces que había postergado mi felicidad para priorizar la suya. No más, me dije mientras saboreaba el vino. Se acabó. Esa tarde, en lugar de regresar directamente a casa, decidí caminar por el centro histórico como turista en mi propia ciudad. Entré a la Catedral Metropolitana y encendí una vela, no pidiendo por la salud o la felicidad de otros, sino agradeciendo por mi propia fortaleza. Visité el Palacio de Bellas Artes, donde admiré las obras de arte que siempre había querido ver, pero nunca había tenido tiempo de apreciar porque estaba demasiado ocupada resolviendo las crisis de otros. Cuando finalmente regresé a casa al atardecer, mi casa se sentía diferente. No era el refugio de una mujer solitaria y derrotada. Era el hogar de una mujer que había recuperado su dignidad, que había recordado su valor, que había decidido que merecía ser feliz. Me preparé una cena sencilla, pero la serví en mis platos buenos, los que había estado guardando para ocasiones especiales, que nunca llegaban. Encendí una vela en el comedor y cené a la luz de las llamas, sintiendo cómo mi collar capturaba y reflejaba la luz dorada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quité el collar con cuidado y lo coloqué en una cajita especial sobre mi tocador. Mañana me lo volvería a poner. Y pasado mañana también. Y todos los días que quisiera. Porque finalmente había entendido algo fundamental. No era demasiado vieja para brillar. Solo había estado esperando demasiado tiempo el permiso de otros para hacerlo. Al día siguiente, domingo, mi teléfono sonó temprano. Era Isabel. Pero esta vez no contesté inmediatamente. Dejé que sonara mientras me preparaba mi café, mientras me ponía mi collar, mientras decidía si tenía ganas de lidiar con su drama. Finalmente contesté al quinto tono. «Buenos días, Isabel. Mamá, tenemos que hablar». Su voz sonaba diferente, menos demandante, más nerviosa. «¿Podemos vernos hoy?» «¿Para qué?», pregunté con calma. «Para arreglar las cosas. Para que volvamos a ser una familia». Miré mi reflejo en el espejo de la entrada, donde mi collar brillaba contra mi blusa blanca. «Las cosas ya están arregladas, Isabel. Finalmente están exactamente como deben estar». Y colgué, sintiéndome más poderosa que nunca en mi vida. La paz duró exactamente 4 días. El jueves por la tarde, mientras regaba las rosas de Harold en el jardín con mi collar puesto, porque había decidido usarlo todos los días como un recordatorio de mi valor, escuché el ruido inconfundible de varios autos estacionándose frente a mi casa. No era solo el BMW blanco de Isabel. Era toda una caravana familiar. A través de la ventana vi bajar a Isabel, Diego, los niños, y para mi sorpresa, también estaban María Elena, la hermana de Diego, con su esposo Roberto, y hasta doña Carmen, la madre de Diego, una mujer de 80 años que usaba bastón y que siempre había sido amable conmigo en reuniones familiares. Isabel había traído refuerzos. Había organizado una intervención familiar completa, convocando a todos los que podrían influir en mi decisión a través de la culpa, la lástima o la presión social. Respiré profundo y me acomodé el collar. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez, la tendría una mujer que sabía quién era. Los golpes en la puerta comenzaron, pero esta vez no eran desesperados como la semana anterior. Eran calculados, estratégicos. «Abuelita Consuelo», era la voz de Sofía. «Por favor, abre. Somos nosotros». Usando a los niños como primer frente de ataque. Inteligente, pero predecible. Abrí la puerta completamente esta vez, sin cadena de seguridad. No tenía nada que temer. «Pasen», dije con una cortesía helada. Entraron en fila como una procesión fúnebre. Los niños corrieron hacia mí inmediatamente. «¡Abuela!», gritó Mateo abrazándome las piernas. «Te extrañé mucho. Mamá dice que estás triste». «No estoy triste, mi amor», le respondí acariciándole el cabello. «Estoy muy bien». Sofía se quedó un poco más atrás,
observándome con esos ojos inteligentes de 12 años que ya empezaban a entender las dinámicas de los adultos. Abuela, ¿es verdad que ya no nos vas a ayudar porque mamá gastó dinero sin permiso? Niña inteligente. Había captado la esencia del conflicto sin que nadie se lo explicara directamente. Siempre voy a ayudarlos cuando realmente me necesiten. Sofía, le respondí. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser usada. Isabel se acercó, flanqueada por su suegra y su cuñada como guardaespaldas emocionales. Mamá, mira el escándalo que has armado. Toda la familia está preocupada por ti, dijo, gesticulando hacia el grupo que había invadido mi sala. Doña Carmen hasta se preocupó tanto que quiso venir a hablar contigo personalmente. Doña Carmen se adelantó, apoyándose en su bastón con manos temblorosas. Ay, Consuelo, ¿qué es esto? Isabel me contó que tuvieron un malentendido, pero seguramente se puede arreglar. Las familias siempre tienen problemas, pero el amor es más fuerte. La miré a esta mujer que había sido testigo de mi generosidad durante años, que había visto cómo yo pagaba cenas familiares que ellos no podían costear, que sabía perfectamente cuánto había sacrificado por Isabel y sus hijos. Doña Carmen, ¿usted sabía que Isabel estuvo usando mi tarjeta de crédito durante 8 meses sin decirme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen miró a Isabel con sorpresa genuina. ¿Cómo? No, eso no puede ser. Isabel es una niña muy responsable. Cuéntele, Isabel, dije con calma. Cuéntele a su suegra exactamente cómo obtuvo acceso a mi tarjeta y cuánto gastó. Isabel comenzó a balbucear, sus mejillas enrojeciendo. Fue un malentendido, doña Carmen. Yo pensé que... 120,000 pesos, la interrumpí. En restaurantes, ropa y lujos mientras yo comía huevos y frijoles para poder seguir ayudándola con sus gastos. Doña Carmen se dejó caer en mi sillón, claramente abrumada por la información. ¡Ay, Dios mío! Isabel, ¿es eso cierto? Diego trató de controlar la situación. Mira, suegra, las cosas no son tan simples. Consuelo está exagerando. Nosotros siempre hemos tenido una relación de apoyo mutuo con ella. ¿Apoyo mutuo? Me reí sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me apoyaron a mí en algo? Te visitamos, llevamos a los niños, te hacemos compañía, protestó Isabel. Me visitaban cuando necesitaban dinero. Traían a los niños cuando necesitaban niñera gratis. Me hacían compañía cuando les convenía, repliqué. ¿Saben cuándo fue la última vez que Isabel vino solo a preguntarme cómo estaba, sin pedirme nada? Silencio otra vez. No lo recuerdo, admitió Sofía en voz baja. Siempre que venimos es porque mamá necesita algo. María Elena, que hasta ahora había permanecido callada, decidió intervenir. Consuelo, entiendo que estés molesta, pero Isabel tiene una familia que mantener. Los tiempos están difíciles para todos. ¿No crees que estás siendo un poco egoísta? La palabra egoísta flotó en el aire como una acusación. 50 años de sacrificios reducidos a egoísmo por querer conservar mi propio dinero. ¿Egoísta? Repetí lentamente. María Elena, ¿tú le prestas dinero a tu suegra regularmente? Bueno, no, pero... ¿Has vendido tus joyas para pagar la educación de los hijos de otra persona? No, pero eso es diferente. ¿Has trabajado hasta los 70 años para mantener a adultos que pueden trabajar? Consuelo, no es lo mismo. Tienes razón, la interrumpí. No es lo mismo. Porque tú tienes límites. Yo nunca los tuve. Hasta ahora. Roberto, el esposo de María Elena, que había estado incómodo todo este tiempo, finalmente habló. Mira, Consuelo, nadie está cuestionando todo lo que has hecho por la familia, pero Isabel es tu hija. ¿De verdad vas a dejar que un problema de dinero destruya esa relación? No es un problema de dinero, respondí, caminando hacia la repisa donde tenía las fotografías familiares. Es un problema de respeto. Tomé la foto de la graduación de Isabel y la mostré al grupo. ¿Ven esta foto? Aquí estoy sonriendo porque estaba orgullosa de mi hija. Había vendido todo lo que tenía valor sentimental para pagarle esos estudios. Mi anillo de bodas, las joyas de mi madre, los muebles que Harold y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Pasé la foto entre ellos como evidencia en un juicio. ¿Saben qué me dijo Isabel cuando se graduó? Gracias, ma.
esto va a cambiar mi vida. Y yo pensé que se refería a que iba a poder darme algo de vuelta, que tal vez podríamos tener una relación de adultas donde ambas nos cuidáramos mutuamente. Me dirigí directamente a Isabel, que había estado evitando mi mirada. Pero lo que cambió fue que ahora tenías mejores trabajos para poder pedirme más dinero. ¿Nunca se te ocurrió que tal vez yo también necesitaba que alguien me cuidara? Pero yo te cuido, protestó Isabel. Siempre estoy pendiente de ti. ¿En serio? Saqué mi teléfono y empecé a leer. Estos son todos los mensajes que me has enviado en los últimos 3 meses. Número de cuenta para el torneo de Sofía. Urge pago de la tarjeta. Necesito para la colegiatura. ¿Puedes depositar para la gasolina? Emergencia médica de Mateo. Levanté la vista hacia ella. 57 mensajes pidiendo dinero. 0 mensajes preguntando cómo estoy. El silencio esta vez fue ensordecedor. Hasta los niños habían dejado de moverse. Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente. «Ay, mija», le dijo a Isabel. «¿Qué has hecho?» «No he hecho nada malo», explotó Isabel finalmente. «Es mi mamá. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. No es mi culpa que ella decidiera darme todo. Yo nunca le pedí que se sacrificara tanto. Tienes razón», dije con una calma que me sorprendió. «No es tu culpa que yo te haya dado todo. Es mi culpa por no haberte enseñado a valorarlo». Me acerqué a la repisa y tomé una caja pequeña que había estado guardando para este momento. La abrí frente a todos. Adentro estaban todos los recibos, todas las transferencias, todos los documentos que probaban cada peso que había gastado en ella durante los últimos 5 años. «Esto es lo que me has costado, Isabel. 430,000 pesos en ayudas urgentes. Más otros 200,000 que estoy pagando del préstamo de tu coche. Más 120,000 de tu tarjeta de crédito». Las cifras impactaron al grupo como una bomba. «Son 750,000 pesos. Casi 1,000,000. Mi casa vale 800,000. Le tendí la caja a Isabel. «Quédatela. Quédate con la evidencia de cuánto valía tu madre para ti». Isabel no tomó la caja. Sus manos temblaban. «Mamá, yo no sabía que era tanto». «Por supuesto que lo sabías», repliqué. «Lo que no sabías era que algún día te iba a pasar la cuenta». Diego intentó una última maniobra. «Consuelo, todo esto se puede arreglar. Vamos a hacer un plan de pagos. Vamos a...» «No», lo interrumpí. «No se va a arreglar, porque esto no es sobre dinero. Es sobre el hecho de que me convirtieron en invisible en mi propia familia». Me dirigí hacia la puerta, señalando hacia la salida. «Váyanse, todos». «Mamá, por favor». Isabel comenzó a llorar. «No puedes echarnos así. Somos tu familia». «No», dije con una firmeza que resonó en toda la casa. «Una familia es donde todos se cuidan mutuamente. Ustedes son clientes que se quedaron sin crédito». Doña Carmen se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Consuelo tiene razón», dijo con voz temblorosa. «Isabel, lo que hiciste está mal, muy mal», y caminó hacia la puerta. Uno por uno, fueron saliendo. Los últimos fueron los niños, que me miraban confundidos pero sin soltar mi mano. «¿Ya no nos vas a querer?», preguntó Mateo. «Los voy a amar toda la vida», les dije, «pero el amor verdadero tiene límites. Y ustedes van a aprender cuáles son». Isabel fue la última en salir. En la puerta se volteó una vez más. «No vas a poder vivir sin nosotros, mamá. Vas a estar sola, y vas a arrepentirte». «Ya estaba sola, Isabel», le respondí. «La diferencia es que ahora lo estoy por elección». Cerré la puerta y me quedé recargada contra ella, escuchando cómo se alejaban los autos. Por primera vez en décadas, mi casa era completamente mía, y no me sentía sola, me sentía libre. Los primeros días después del confronto familiar fueron como despertar de un sueño largo y pesado. Mi casa, que durante años había sido un refugio temporal entre una crisis familiar y otra, se transformó en un santuario donde cada rincón me pertenecía nuevamente. La mañana después de echar a toda la familia, me desperté a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde sin sentir culpa, sin escuchar mi propia voz interior regañándome por ser perezosa o irresponsable. Simplemente había dormido hasta que mi cuerpo decidió que era suficiente. Me levanté sin prisa,
Me puse mi collar de diamantes sobre el camisón y me dirigí a la cocina para prepararme un desayuno que fuera más que tortillas tiesas y café amargo. Abrí el refrigerador y vi los mismos ingredientes básicos de siempre, pero esta vez los vi con ojos diferentes. No eran los restos escasos de una mujer que ahorraba cada peso para dárselo a otros. Eran los cimientos de una comida que yo iba a preparar para mí, porque me lo merecía. Hice huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos con epazote y tortillas calientes que calentó en el comal hasta que estuvieron perfectas. Serví todo en mis platos buenos, los de porcelana con flores azules que había estado guardando para ocasiones especiales, que nunca llegaban porque siempre había alguna emergencia más importante que mi propia felicidad. Mientras desayunaba, miré por la ventana hacia el jardín donde las rosas de Harold florecían en todo su esplendor. Se veían diferentes también, como si la libertad que yo había encontrado las hubiera contagiado de alguna manera. Más vibrantes, más orgullosas, más vivas. Después del desayuno, tomé una decisión que había estado posponiendo durante 3 años. Era hora de hacer algo con esa herencia de mi madre que había estado guardando para emergencias. El departamento en la colonia Doctores que había estado rentando desde que ella murió. No lo iba a vender a precio de familia para que Isabel lo convirtiera en otra fuente de ingresos. No lo iba a usar como garantía para más préstamos familiares. Lo iba a vender al precio real del mercado. Y ese dinero, por primera vez en décadas, iba a ser completamente mío. Llamé a un agente inmobiliario que me había recomendado la vecina doña Rosa, una mujer de mi edad que había vendido exitosamente la casa de su difunto esposo el año anterior. Buenas tardes. Mi nombre es Consuelo García. Tengo una propiedad que quiero vender. Por supuesto, señora García. ¿Podríamos agendar una cita para esta semana? ¿Qué tal mañana? Respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia determinación. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Salir a comer sola a un restaurante bonito, no porque fuera más barato cocinar en casa, sino porque tenía ganas de ser atendida, de sentarme en una mesa con mantel limpio, de ordenar lo que se me antojara sin calcular el costo. Me arreglé con cuidado, eligiendo mi vestido gris perla y combinándolo con mi collar de diamantes. Me maquillé ligeramente y me peiné el cabello en un chongo elegante que me hacía ver distinguida. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que merecía ocupar espacio en el mundo. Tomé un taxi hasta el restaurante El Cardenal en el centro histórico, uno de esos lugares que había visto en revistas, pero que nunca había considerado como una opción real para alguien como yo. El interior era elegante pero acogedor, con azulejos artesanales y música suave que creaba una atmósfera de refinamiento casual. Mesa para una persona. Le dije al mesero con la confianza de alguien que finalmente había aprendido que comer sola no era triste, era liberador. Me senté junto a una ventana desde donde podía ver la vida de la ciudad desarrollarse en las calles empedradas. Parejas tomadas de la mano, familias con niños, trabajadores dirigiéndose a casa después de un día de labores. Todos tenían sus propias historias, sus propias luchas, sus propias victorias. Ordené mole poblano con pollo, arroz rojo y una copa de vino tinto. Cuando llegó la comida, cada bocado era una celebración. No estaba comiendo para llenar un vacío emocional o para satisfacer una necesidad básica. Estaba comiendo por el puro placer de los sabores, por el gusto de masticar despacio, por el lujo de no tener que servir a nadie más antes de atender mi propia hambre. Mientras comía, observé a las otras mesas. Había una pareja de ancianos que se tomaban las manos sobre la mesa, comunicándose con miradas que solo décadas de amor verdadero pueden crear. Había un grupo de amigas de mediana edad que reían con esa libertad que solo viene después de que los hijos crecen. Y finalmente, puedes recordar quién eras antes de ser madre. Había profesionistas jóvenes discutiendo proyectos con esa intensidad que caracteriza a quienes todavía creen que pueden cambiar el mundo. Por primera vez en años, no me sentí invisible entre ellos. Era una más de las personas que merecían estar ahí, que habían trabajado para poder disfrutar de pequeños lujos, que tenían derecho a ocupar espacio en lugares bonitos. Después de la comida,
En lugar de regresar directamente a casa, decidí caminar por las calles del centro como una turista en mi propia ciudad. Entré a librerías que nunca había explorado. Me detuve frente a escaparates de tiendas de ropa que siempre había considerado demasiado caras. Compré un ramo de flores blancas simplemente porque me gustaron. En una pequeña galería de arte cerca de la Alameda, me encontré con una exposición de pinturas de mujeres maduras. Los retratos mostraban rostros marcados por la experiencia, manos arrugadas que contaban historias de trabajo y cuidado, ojos que habían visto tanto dolor como alegría. Pero todas las mujeres en las pinturas tenían algo en común: dignidad. ¿Le gusta la exposición?, me preguntó una mujer joven que parecía ser la curadora. Es hermosa, respondí, deteniéndome frente a un retrato de una mujer de mi edad que sostenía un libro y sonreía con sabiduría serena. Estas mujeres se ven completas. Ese es exactamente el punto de la exposición, explicó la curadora. Se llama Mujeres que se encontraron. Todas las modelos son mujeres que después de los 60 decidieron vivir para ellas mismas por primera vez. Mujeres que se encontraron. La frase resonó en mi pecho como una campana. ¿Puedo comprar el catálogo?, pregunté. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en mi sillón favorito con el catálogo de la exposición y una taza de chocolate caliente hecho con leche entera y azúcar, sin preocuparme por la diabetes porque una noche de indulgencia no me iba a matar. Leí las historias de las mujeres retratadas. Una que había aprendido a pintar a los 65 después de criar 6 hijos. Otra que había abierto un pequeño negocio de repostería después de que su esposo murió. Una más que se había ido sola de viaje a Europa por primera vez a los 70 años. Todas tenían algo en común. Habían llegado a un punto en sus vidas donde decidieron que merecían ser protagonistas de su propia historia, no solo personajes secundarios en las vidas de otros. Al día siguiente, el agente inmobiliario evaluó el departamento de mi madre en 280,000 pesos, casi el doble de lo que Isabel había esperado pagarlo. Firmé el contrato de venta sin dudarlo. Con ese dinero, más mis ahorros libres de las demandas familiares, por primera vez en mi vida, tenía una cantidad considerable que era completamente mía. No era dinero para emergencias de otros. No era dinero guardado, por si acaso alguien lo necesitaba. Era dinero para hacer realidad sueños que había estado posponiendo durante 74 años. Esa misma semana hice algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Me inscribí en clases de pintura en un taller de arte para adultos mayores en la colonia Roma. ¿Ha pintado antes?, me preguntó la maestra, una mujer de unos 50 años con las manos manchadas de pintura y una sonrisa genuina. Nunca, admití, pero siempre quise hacerlo. Perfecto, respondió. Las mejores estudiantes son las que llegan sin ideas preconcebidas sobre lo que pueden o no pueden hacer. Mi primera pintura fue un desastre absoluto. Colores que se mezclaban formando charcos cafés, formas que no se parecían a nada reconocible, líneas temblorosas que traicionaban mi nerviosismo. Pero cuando terminé esas 2 horas de clase, tenía una sonrisa en el rostro que no podía borrar. No importaba que la pintura fuera terrible. Importaba que por primera vez en décadas había hecho algo únicamente porque quería hacerlo, sin que nadie me lo pidiera, sin que fuera útil para alguien más, sin que solucionara ningún problema, excepto mi propia necesidad de crear. Las semanas siguientes desarrollé una rutina que era completamente mía. Clases de pintura los martes y jueves, caminatas matutinas por el Parque México los sábados, tardes de lectura en la Biblioteca Vasconcelos los domingos, cenas en restaurantes diferentes cuando se me antojaba. Había dejado de esperar llamadas de Isabel. Mi teléfono había recuperado su función original. Era un dispositivo para mi conveniencia, no una cadena que me ataba a las crisis de otros. Un martes, después de la clase de pintura, mientras guardaba mis pinceles y admiraba mi progreso, ahora podía pintar flores que realmente parecían flores. Recibí una llamada inesperada. Era Sofía, abuela. Su voz sonaba diferente, más madura. ¿Puedo ir a verte? Sola. Quiero hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. Durante estas semanas de libertad, había extrañado genuinamente a mis nietos.
pero había estado esperando que fueran ellos quienes buscaran una conexión real conmigo, no mediada por las manipulaciones de sus padres. Por supuesto, mi amor. ¿Cuándo quieres venir? ¿Mañana después de la escuela? Puedo tomar el metro hasta tu casa. Te voy a estar esperando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del tocador. La mujer que me observaba desde el cristal había cambiado dramáticamente en las últimas semanas. No solo físicamente, aunque había recuperado algo de peso y el color había regresado a mis mejillas, sino en algo más profundo. Era la postura, la manera en que sostenía la cabeza, la firmeza en mis ojos, la sonrisa que ahora aparecía naturalmente en lugar de ser forzada. Me había encontrado a mí misma, y finalmente entendía por qué esas mujeres en las pinturas se veían tan completas. Cuando encuentras tu propio valor, cuando dejas de buscar validación en el sacrificio, cuando entiendes que mereces ocupar espacio en el mundo, no solo para servir a otros, sino para vivir tu propia vida, algo fundamental cambia en la manera en que existes. Ya no era invisible, finalmente era visible para la persona que más importaba. Yo misma. 6 meses después de mi liberación, estaba sentada en mi jardín pintando las rosas de Harold cuando escuché el timbre. Era un miércoles por la tarde, y el sol de octubre creaba esa luz dorada perfecta que me había enseñado a capturar en mis lienzos. Dejé el pincel en el agua y caminé hacia la puerta, mi collar de diamantes brillando suavemente bajo mi blusa de algodón blanca. Ya no me lo quitaba nunca. Se había convertido en parte de mí. Un recordatorio diario de que merecía belleza en mi vida. Al abrir la puerta, me encontré con una Isabel que tardé un momento en reconocer. Estaba más delgada, sin el brillo artificial que dan los tratamientos de belleza caros. Su ropa, aunque limpia, era claramente de tienda departamental, no de las boutiques de Polanco que frecuentaba antes. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no veía desde que era niña. Humildad genuina. «Hola, mamá», dijo con voz vacilante. «¿Puedo pasar?» La observé por un momento, leyendo las líneas de cansancio en su rostro, la manera en que sostenía los hombros como alguien que había aprendido lo que significaba cargar verdadero peso. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entramos a la sala, que ahora estaba decorada con mis pinturas enmarcadas. Pequeños cuadros de flores, paisajes urbanos del centro histórico, retratos de mujeres mayores que había pintado en mis clases. Isabel los observó con sorpresa genuina. «¿Tú pintaste estos?», preguntó, acercándose a uno de mis favoritos. Un autorretrato donde me había pintado con mi collar, sonriendo. «Sí. Comencé a tomar clases hace 5 meses. Son hermosos», dijo, y por primera vez en años, su admiración sonaba real. «No sabía que tuvieras talento para esto». «Yo tampoco lo sabía», respondí. «Resulta que cuando tienes tiempo para ti misma, descubres cosas que no sabías que existían». Se sentó en el borde del sillón, claramente nerviosa. Yo tomé mi lugar en mi silla favorita, la que ahora tenía un pequeño cojín bordado que había comprado en el mercado de Coyoacán durante una de mis nuevas aventuras de fin de semana. «Mamá, vine a...», comenzó. Luego se detuvo. Respiró profundo y empezó de nuevo. «Vine a pedirte perdón». No dije nada. Había aprendido el poder del silencio. No solo por la tarjeta de crédito, aunque eso estuvo muy mal, continuó, las palabras saliendo con dificultad, sino por todo, por tratarte como si solo existieras para resolver mis problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estas eran diferentes a las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces antes. Estas venían de un lugar más profundo. «Perdimos la casa», admitió. «Sin tu ayuda, no pudimos mantener los pagos. Tuvimos que mudarnos a un departamento mucho más pequeño en Iztapalapa. Diego tuvo que buscar un segundo trabajo. Yo tuve que vender mi coche, y ahora uso transporte público». Escuché sin expresar compasión ni satisfacción. Solo escuché. Los niños al principio estaban muy enojados. Decían que por mi culpa ya no podían ver a su abuela. Pero después Sofía me dijo algo que me partió el corazón. Se limpió los ojos con la manga de su suéter. Me dijo: «Mamá, ¿nosotros realmente queríamos a la abuela o solo queríamos su dinero?». Y no supe qué responderle.
porque me di cuenta de que yo misma no lo sabía. El silencio se extendió entre nosotras como un puente que ninguna se atrevía a cruzar. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, continuó Isabel, pero también me di cuenta de cosas. Como que nunca te pregunté si estabas bien. Como que nunca te llevé flores sin que fuera tu cumpleaños. Como que nunca te invité a almorzar solo porque quería pasar tiempo contigo. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde mi caballete todavía tenía la pintura a medio terminar. Sofía viene a verte todos los sábados, dijo. Al principio me daba coraje porque pensé que la estabas manipulando contra mí, pero después me di cuenta de que era al revés. Por primera vez, ella tenía una relación real contigo, una donde no había dinero de por medio, donde ustedes solo se querían. Era cierto. Mis sábados con Sofía se habían convertido en lo mejor de mi semana. Venía sin que nadie la enviara, sin pedirme nada, solo para estar conmigo. Me ayudaba a pintar, me contaba de la escuela, me preguntaba sobre mi juventud. Habíamos desarrollado la relación de abuela y nieta que siempre había soñado, pero que nunca había podido tener cuando estaba demasiado ocupada, siendo un cajero automático. Y Mateo pregunta por ti todo el tiempo, añadió Isabel. Dice que extraña comer en tus platos bonitos y que quiere aprender a pintar como tú. Puede venir cuando quiera, dije, sin dinero de por medio, solo porque nos queremos. Isabel se volteó hacia mí, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La miré. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niña, mi responsabilidad durante tanto tiempo. La mujer que me había roto el corazón, pero que también me había forzado a encontrarme a mí misma. Te perdoné, Isabel, dije con honestidad. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que si quieres tener una relación conmigo, va a ser una relación diferente. Una donde ambas seamos adultas. Una donde yo no sea tu madre banco, sino tu madre persona. Una donde tú también te preocupes por mí. No solo por lo que puedo darte. Se secó las lágrimas y asintió. ¿Cómo sería eso? ¿Podrías empezar preguntándome cómo estoy, en lugar de asumir que estoy bien porque siempre he estado disponible para ti? Respondí. Podrías visitarme sin necesitar nada, solo porque quieres verme. Podrías recordar mi cumpleaños con algo más que un mensaje de WhatsApp. ¿Y si necesito ayuda? ¿Ayuda real? ¿No dinero? Entonces me lo pides como lo que somos. Dos adultas que se aman. Y yo decido si puedo ayudar o no, sin que me hagas sentir culpable por mi respuesta. Isabel se sentó de nuevo, pero esta vez más cerca. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera difícil de responder, sino porque nadie me la había hecho en décadas. Sí, respondí sin dudarlo. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. ¿Aún teniendo menos dinero? ¿Aún viviendo sola? ¿Aún sin nosotros? Isabel, durante años creí que mi felicidad dependía de hacer felices a otros. Pensé que si me sacrificaba lo suficiente, si daba lo suficiente, si desaparecía lo suficiente, eventualmente recibiría amor verdadero a cambio. Expliqué, tocando inconscientemente mi collar, pero me di cuenta de que el amor que se puede comprar no es amor real. ¿Y qué es amor real? Es Sofía preguntándome sobre mis pinturas. Es doña Rosa, mi vecina, trayéndome tamales cuando hace demasiados. Es mi maestra de pintura animándome a experimentar con colores nuevos. Es despertar cada mañana y sentir ganas de vivir el día, no solo de sobrevivirlo. Isabel guardó silencio por un largo momento. Yo quiero eso, dijo finalmente. Quiero amor real contigo, pero no sé cómo. Se aprende, respondí. Igual que yo aprendí a pintar, un pincelazo a la vez. Se quedó a tomar café conmigo esa tarde. No pidió dinero. No mencionó ninguna crisis. Solo me contó sobre su nuevo trabajo, sobre las cosas que los niños estaban aprendiendo en la escuela, sobre lo difícil que había sido adaptarse a una vida más simple, pero también, admitió, menos estresante. Cuando se fue,
Me abrazó por primera vez en años sin que fuera por agradecimiento por algo que yo había hecho por ella. Te amo, mamá, me dijo. A ti, no a lo que puedes hacer por mí. A ti. Y yo a ti, mija. Respondí. Siempre te he amado. Solo tuve que aprender a amarme a mí misma también. Hoy, un año después de esa conversación, mi vida es completamente diferente. Isabel y yo tenemos almuerzos mensuales donde hablamos como adultas. Los niños vienen regularmente. No porque los mande, sino porque quieren estar aquí. Tengo amigas de mis clases de pintura con quienes voy a exposiciones y conciertos. Viajé sola a Oaxaca el mes pasado y me enamoré de los colores de la ciudad. Mi casa sigue siendo la misma, pero ahora está llena de vida en lugar de solo obligaciones. Mis pinturas cubren las paredes. Mis libros nuevos se apilan en mesitas. Mi jardín florece porque lo cuido con amor, no con resentimiento. Y mi collar de diamantes. Mi collar sigue brillando cada día, recordándome que nunca, nunca es demasiado tarde para decidir que mereces belleza en tu vida. La lección que aprendí, y que quiero compartir contigo que me escuchas, es esta. Dar amor no significa desaparecer. Ser buena madre, buena esposa, buena persona, no significa sacrificar todo lo que eres hasta que no quede nada. El amor verdadero, el que vale la pena, es el que te permite brillar, no el que te exige apagarte. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta misma situación de ser invisible en su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propio valor, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todos, absolutamente todos, merecemos brillar, y nunca es demasiado tarde para empezar.